todas y todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sistema educativo, que ya el día de ayer inició su ciclo escolar 2020, en donde el gobierno federal, actualmente por el régimen de la 4T, pues ya está funcionando. Es uno de los primeros años escolares que ya le corresponde de manera total y con una situación pues que ha marcado pues, la vida de todos los habitantes del mundo, que es una pandemia. Así que para poder hacer el análisis respecto a este tema, tenemos como invitada a Carla Gómez, quien es psicóloga clínica, egresada de la FES Iztacala, y que además se ha ido especializando en todo el tema de niños y adolescentes en materia educativa. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar esta invitación a compartir tus conocimientos y tus puntos de vista. Hola, gracias Mauricio y igualmente por la invitación, el espacio y que ojalá esto que vamos a dialogar pueda ser de utilidad para los padres de familia, ¿no? Así es. Específicamente. Sí, claro, es precisamente la intención de esta revisión. Y bueno, quiero manifestar que ha habido muchas críticas desde lo que fue el cierre de ciclo escolar anterior, porque si ustedes recuerdan, por ahí de marzo, abril, se vino el asunto de la pandemia con gran magnitud y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal tuvieron que tomar decisiones para buscar dar la conclusión del ciclo anterior y dar la apertura a este. Ha habido muchas críticas, ahorita vamos a hablar sobre ello, pero antes de eso quiero darles datos específicos, datos duros de lo que significa el sistema educativo de este país. Vamos ahorita con estos datos. ¿Cuántas escuelas primarias y secundarias hay? Bueno, pues los datos que nos da la Secretaría de Educación Pública es que hay 232,876 escuelas, de ellas 198,348 son públicas y 34,528 privadas. Más de 25,4 millones son alumnos de educación básica. Educación inicial, 284,946, preescolar, 4,773,360, primaria, 13,920,602 y secundaria, 6,439,072. Se distribuyeron 176 millones de libros gratuitos. 15 millones son de preescolar, 105 millones de primaria, 35 millones de secundaria, 10 millones de telesecundaria, 2 millones de telebachillerato, 1,200,000 de educación indígena, 7 millones en inglés, 83,000 en braille y macrotipo. Hay 2,066,000 maestros según la SEP y según el INEGI, 1,197,778. Números impresionantes, estamos hablando de un sistema educativo, es realmente, híjole, enorme lo que se dedica de inversión de este país para poder acercar la educación básica a nuestros niños y niñas. Y finalizo con otro dato que es muy relevante, porque con el actual método de enseñanza es vital que conozcamos que el 78% de la población vive en zonas urbanas, en localidades de más de 2,500 habitantes y 22% viven en zonas rurales. ¿Por qué quiero hacer estos comentarios iniciales de cómo estamos distribuidos geográficamente? Porque una de las críticas principales es que no toda la gente tiene acceso a Internet, no toda la gente tiene acceso a las televisiones, no toda la gente tiene acceso a la tecnología y desde luego que en época de pandemia, con esta situación, pues gente que son niños de zonas rurales se van a ver afectados al no contar con las herramientas para trabajar de esta manera. Entonces, Carla, primer punto, bajo estas condiciones que estamos viendo de que hay varios Méxicos en un país enorme de 127 millones de habitantes, prácticamente es imposible que todos los niños y las niñas tengan la misma posibilidad de educarse en el país. Creo que eso es algo que tenemos que reconocer y más allá de la cuestión política, en la psicología nos basamos en datos duros y de manera muy contundente y precisa, ¿no? Así es. Digo, es importante mencionar que obviamente es una misión complicada para la Secretaría de Educación,
¿no? Como mencionas hace unos momentos, pues obviamente a todos nos agarró de sorpresa y tenía que solucionar de manera inmediata, ¿no? Esta situación y cómo terminar el ciclo escolar y ahorita cómo darle inicio. Entonces han tenido un tiempo muy corto para algo novedoso, ¿no? Algo desconocido y que de alguna manera pues han intentado llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Obviamente, pues hay variables que no podemos controlar, ¿no? En este caso, el sector de la educación no puede tener el control de toda esa situación que comentas, de las personas que no tienen acceso al Internet, no tienen televisión, ¿no? Toda esta tecnología. Sin embargo, pues también es importante entender que estamos viviendo en esta situación y las personas que pueden tener acceso a esas tecnologías, pues hay que aprender a adaptarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, enfocarnos en lo que sí se puede hacer, en lo que sí podemos controlar y en base a eso, pues seguir ciertos pasos para que el rendimiento académico de los niños, pues sea realmente eficiente. Pero pues también se corre el peligro, obviamente, de que haya deserciones escolares por todos estos temas que acabamos de mencionar. Sí, el día de ayer creo que fue bastante obvio lo que ocurrió con el primer día de este ciclo escolar, en donde hubo muchísimas quejas de los padres de familia, entendiendo ellos desde su perspectiva, desde lo micro, sin visualizar lo macro. Entonces, esta situación es muy importante que la tengamos en consideración. Muchos teóricos de la educación, pues obviamente han hecho todas estas críticas que a los maestros no se les ha considerado, que no han sido incluidos en la toma de decisión, todas estas situaciones que podemos estar de acuerdo, pero lo cierto es que esto ya inició y ahora hay que ver cómo se puede optimizar para que no toda la fuerza educativa de niños y adolescentes pierdan más competencias, más habilidades que tienen que desarrollar. Eso es algo muy importante que se tiene que considerar, porque desde luego hemos visto grupos de WhatsApp de diferentes grados escolares, de diferentes escuelas, en donde pues las quejas han sido de cualquier tipo, desde que en las escuelas no llegaron físicamente todos los libros, que las están entregando de manera parcial, quejas de algunos padres en donde dicen, bueno, con esta pandemia yo he dejado de trabajar, no tengo con qué pagar el internet, ¿no? Y que pues es un problema porque el niño tiene que estar en su casa conectado o de una manera o de otra. Y ese tipo de situaciones que son reales, es la vida cotidiana, pero ocupémonos de los que sí pueden, no porque los otros no merezcan atención, es que esa situación no va a ser posible resolverla y es algo que de repente cuando se analiza desde el punto de vista de la psicología, hechos reales, contundentes, precisos y concisos, se aleja de la visión política en donde de una fracción o de otra, de una posición o de otra, pues lo revisan con críticas o en defensa. Nosotros lo que decimos es, desde la psicología, a ver, ya reconocemos de que hay desigualdad en el país, pero la desigualdad no es ahorita, la desigualdad existe desde siempre prácticamente en este enorme México. La desigualdad hay que tratar de evitarla. En este momento la pandemia la va a acrecentar. Ahora tenemos que tomar medidas para que eso no sea de mayor profundidad. Eso es algo muy importante y por eso estamos haciendo esta serie de videos para ir orientando. Específicamente, hemos comentado, Carla, que hay 4 actores específicos que en un proceso de educación son los principales actores, no son todos, pero son los principales. Estamos hablando de la parte administrativa, pedagógica, de la Secretaría de Educación Pública y los representantes que son los cuerpos directivos de las escuelas. Ese es un primer actor. El segundo actor fundamental es el docente, obviamente el educando, que es el alumno, y por otro lado los padres de familia. Quisimos empezar esta serie de análisis de revisiones con los padres de familia porque finalmente ellos son, en este momento, prácticamente se han convertido como los docentes no van a tener condiciones físicas de relación con los alumnos, en este caso el padre se vuelve ahora un personaje superactivo que tendrá que tomar las riendas de la educación de su hijo con o sin competencias para ello, pero tendrá que buscar la manera de hacerse llegar las formas,
pedagógicas, la información, armarse de paciencia, todo lo que conlleva esta parte. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a este actor que durante pues, muchas décadas ha estado un poco en un segundo nivel o hasta en un... Siendo honestos, muchas veces han visto a las escuelas pues, como una guardería, su rol lo han dejado, insisto, en una parte muy pasiva y que pues lamentablemente ahora para ellos pues tendrán que dar la cara y ponerse prácticamente ahí con el niño a prosperar con el aprendizaje para evitar que tenga pues un mayor problema el niño en materia de su aprendizaje. Ok, primero creo que es importante que como padres de familia, primero ellos puedan entender en qué contexto están, ¿no? Primero que lo interioricen y ya que lo tengan bien definido, que ahora sí digan, bueno, ¿con qué recursos o con qué herramientas yo cuento? Porque también es importante mencionar que ahorita como estamos en home office, pues puede ser que los dos papás estén trabajando, entonces es como la lucha, ¿qué hago? O sea, atiendo mi trabajo, pero mi niño tiene que estar viendo la televisión, tiene que hacer sus tareas, entonces, ¿cómo le hago para yo poder estar en ambas partes, ¿no? Entonces, es con qué recursos cuento, qué es mi organización, o sea, cómo yo puedo emplear mi mayor tiempo para poder cubrir todos los espacios que tengo que hacer, ¿no? En función de estas tareas. Eso es importante. Ahora, ya que el adulto lo entendió, ahora es importante podérselo transmitir a los niños, porque a veces pensamos, o sea, no le damos esa explicación a los pequeños, ¿no? Entonces también hay que entender que los niños también están viviendo un proceso totalmente diferente y nuevo para ellos. El estar en una escuela escolarizada, ver diario a sus compañeritos, tener a la maestra presencial, que pueden participar, que pueden preguntar, pues obviamente cambio a todo es digital, ¿no? Algunos ya que esta generación ya crecen con el chip tecnológico casi, casi, que saben manejar muy bien las aplicaciones, pero aún así, pues obviamente hay pequeños que no. Entonces, es importante también mencionarles y hacerles entender en qué contexto están, por qué ahora ya no van a la escuela, ajá, porque ahora lo tienen que hacer virtualmente. ¿Cuáles son los medios? Mira, ahora vas a ver tus clases en televisión, o, por ejemplo, hay escuelas en donde mandan a las mamis por WhatsApp un blog, ¿no? De tareas, de actividades de toda la semana. Entonces, es explicarle al pequeño, mira, nos mandaron toda esta información, día por día tenemos que hacer estas actividades para que nosotros podamos mandar evidencias de que estás estudiando desde casa. O sea, es darles toda la información posible para que los peques puedan entender mejor lo que está sucediendo. Porque a partir de ahí, pues viene esta parte de la responsabilidad, ¿no? Hacia los estudios, hacia las tareas, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente a los papás, pues les toca ser ahora el maestro, ¿no? Como bien lo decías, a veces cuando los dejaban en la escuela, pues dejaban toda la responsabilidad a ellos y entonces como papás ni siquiera eran capaces de sentarse, ¿no? Algunos, no quiero generalizar, de estar supervisando, ¿no? El desarrollo académico de sus hijos. Ahora que están de este lado, una, creo que van a empezar a valorar el trabajo de los maestros, sea poco mucho, es de valorarse, ¿no? Porque con uno, digo, en las redes sociales, ya sabes, con todos los memes y toda esta situación, pues obviamente dan a entender que las mamás o los papás pues están fuera de control. Como mencionabas, pierden la paciencia, empiezan a gritarle a los niños, no saben cómo transmitirles el conocimiento, porque también es importante mencionar que no todos los papás pues tuvieron esa oportunidad de estudiar o de llegar a licenciatura, entonces les falta obviamente conocimiento. Entonces, al enfrentarse a esa situación, es como ahora yo cómo le explico, ¿no? Si yo no sé las divisiones, ecuaciones de primer grado, pues ahora yo cómo le voy a enseñar a mi hijo si a lo mejor con las herramientas que le están dando virtualmente no le es suficiente, pues obviamente me va a decir, oye, mamá, papá, ¿cómo hago esto? Porque no entiendo. Y entonces obviamente llega ese conflicto de, pues yo no sé, ¿no? Y entonces empieza toda esta parte de qué vamos a hacer. Pero pues es importante mencionar que se pueden ayudar, ¿no? A través de la tecnología, de buscar en Internet. Digo, afortunadamente la tecnología es una gran, gran herramienta en donde nosotros podemos
apoyarnos. Entonces, hay una infinidad de tutoriales en YouTube, ¿no? Acerca de cualquier materia, de cualquier tema, también por internet, ¿no? Buscas ahí ecuaciones de primer grado y te aparecen una infinidad de información, pero sí es importante que los papás acepten ese papel, ese nuevo rol que les ha sido asignado, ¿no? Pero que realmente lo tomen en consideración y que realmente a los pequeños pues les brinden apoyo, atención, tiempo, ajá, y como lo mencionabas, ¿no? Esta parte de paciencia creo que es fundamental en estos tiempos. Esto se resume en un concepto que es compromiso con su hijo, porque al final del día lo que se está buscando es que los niños y los adolescentes no pierdan el desarrollo de estas habilidades que se tienen que dar en un periodo de tiempo. Y algo muy importante que señalabas es que hay diferentes formas en ese caso, de cómo las escuelas están o le están tratando de hacer llegar la información a los niños. Hay maestros que son comprometidos, que están haciendo pues sus clases virtuales, ¿no? Principalmente lo hemos visto en las privadas, porque ahí pues, obviamente están pagando, pues tienen que buscar la manera de que la escuela invierta en una plataforma como Zoom, en donde los convocan a que tengan sus clases virtuales, es decir, dicen, bueno, yo te sigo cobrando porque mi maestro está de manera directa, en las escuelas públicas es diferente, ha habido muchas críticas porque los maestros ponen su propio internet, su propia computadora, su luz y todo ese asunto, que ese es un asunto ya que tendrá que ver el ASEP y todo esto, pero sí hay maestros comprometidos también en las escuelas públicas que hacen esto, otros no, lo que hacen es en el grupo de WhatsApp enviar esta información para que se vaya procesando esto. Bueno, todo este sistema, es importante que los padres, Carla, puedan identificar en cada escuela y en cada grupo cómo están organizados. Creo que es una parte muy importante, de tal forma de que entiendan esto y que también los grupos que se organizan en WhatsApp lo utilicen realmente para la comunicación importante y relacionada con la educación y que lean, por favor, ahí el chat, porque imagínense un maestro que tiene 40, 30 alumnos, son 30 papás o 30 mamás en ese chat. Y de repente deja él la información y no lee las personas y desde luego que empiezan a hacer sus preguntas de la información que ya está posteada y pues obviamente que ahí en el grupo pues se pueden aventar conversaciones de 500 preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, muy importante lo que dices, los papás tienen que entender cuál va a ser su rol y a partir de ahí apropiarse de la información y con ello poner en consideración a los niños, ¿no? Así es, porque sabemos que empiezan las cadenas, no empiezan a poner mensajes que no tienen nada que ver. Y obviamente cuando dicen, esta información, obviamente el maestro dice, pues es que ese link ya está, pero súper atrás, ¿no? O sea, ya se dio la información. Entonces sí les pedimos a los papis, mamis que nos están viendo que sean eficientes al momento de usar ese chat, que solamente sea para recibir información y tal vez sería más práctico que si tienen alguna duda directamente en el chat del maestro, ¿no? Preguntarle, tengo esta pregunta, esta duda, este comentario para no saturar el chat donde solamente debería de enviarse la información. También algo importante es la independencia, ¿no? De los niños. Hacerlos un poco más independientes de esta parte de su propio estudio. Ya que están en casa, por eso mencionaba al principio que era importante que los papás estuvieran conscientes del contexto que están viviendo y platicar con los pequeños, ¿no? Al decirles, a ver, hijo, yo tengo que trabajar, tú tienes que estudiar, nos tenemos que organizar mutuamente, nos tenemos que apoyar para que ambos podamos realizar las actividades. Ajá, entonces conforme va pasando el tiempo, irles explicando a los niños, mira, aquí te vas a meter, le tienes que hacer así, ¿para qué? Para que al menos el pequeño ya sepa cómo incorporarse, ¿no? Por ejemplo, a las sesiones de Zoom o prender la televisión, en qué canal está, o sea, darles la información lo más que puedan e irlos haciendo un poco más independientes. O sea, también a los niños hay que darles esa responsabilidad, obviamente de acuerdo a su edad,
¿no? No vamos a decirle al de 6 años, pues hazlo tú solito, ¿verdad? Pero sí es importante darles la información y conforme pasa el tiempo, como son hábitos repetidos, entonces es mucho más fácil que el niño agarre su rutina. Me tengo que levantar a esta hora, tengo que, ya sé usar Zoom, ya sé usar Meet, ¿no? O sea, como esta parte básicas, pero hay que estarles repitiendo cómo hacerlo. Y también hacerle consciente al pequeño que en todos los de la casa pues están haciendo algunas funciones. Su función es atender sus actividades. Entonces, es decir, si yo te pongo aquí en la mesa, tienes 2 horas para hacer tu tarea, o sea, no te puedes tardar mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente estar supervisando, pero sí asegurar que el niño esté consciente de que su tarea es su responsabilidad y que él tiene que hacerlo. En caso de duda, obviamente preguntar, pero si no, perdón, que gran ayuda para los papás que no tienen que estar ahí y encima de los pequeños, o decir, cuando son más chiquitos, a ver, tienes que hacer el dibujo de tu familia, regreso en 15 minutos y este dibujo ya debió de haber estado, ¿no? Y obviamente también es importante hablar de esta parte de el lugar o espacio de estudio, ¿no? O sea, se ha visto que hay ciertas condiciones que es mejor para el aprovechamiento académico, es decir, que no haya música, que no haya televisores encendidos, que el niño no esté comiendo mientras el hecho de que esté en su casa no quiere decir, ¿no? Que tenga malas condiciones para el estudio, porque sí afectan esta parte del conocimiento. Entonces, que el niño tenga un espacio adecuado, que él sepa que ahí tiene que hacer sus actividades, que haya buena iluminación, que no haya ruido, que nadie esté platicando a su alrededor, porque obviamente si hay personas platicando, pues el niño se distrae con facilidad y entonces se tarda mucho más en hacer las actividades. Entonces es destinar un lugar específico con las condiciones para que el niño pueda aprender. Y otra cosa también importante para mencionar es que no solamente los papás se queden con que, ya hizo los dibujos ya. No, o sea, también asegurarse que el conocimiento realmente lo haya adquirido el niño, o sea, no solamente es, pues te dejaron hacer unos dibujos de cuando estás enojado y cómo te ves, ¿no? Ya cumpliste, ya, entonces ya. No, es realmente darle una retroalimentación. Mira, las emociones son tal, es importante que tú identifiques cuáles son tus emociones, que puedas aprender a manejarlas, ¿no? O sea, darle como una retroalimentación, porque hay que recordar que ahora los maestros son ellos. Entonces, ahora no van a recibir retroalimentación del docente. Ahora los papás se tienen que encargar de ello. Y en caso de no adquirir, no tener la información, pues como ya lo mencionamos, hacer este uso, ¿no? De las Algo, tecnologías. mencionabas algo muy importante, que es que o sea, tiene sus pros y sus contras. Los contras es que no toda la gente tiene acceso, pero los que sí tienen acceso, la verdad es que si tú pones ahí contenidos del segundo grado o del sexto grado, y los pones específicamente, casi por unidad, siempre va a haber alguien que ya hizo algo, ¿no? Un video tutorial respecto a ese tema. Entonces, para los papás es muy importante que aprendan ellos también a buscar la información, le enseñen a los hijos, a los más grandecitos, a cómo buscar la información, porque, les dicen, esta semana tenemos 25 actividades, 5 actividades diarias. Estas de ciencias naturales, esta es de geografía, esta es de estilo de vida saludable, que ahora ya se incorporó en la SEP, de español, de matemáticas, en fin. No es para que las 25 o 30 actividades las hagan en un día, para ya después despreocuparse, no, es día con día se van programando. Vas a ver estas, tienes un horario. La situación de la televisión es solamente como un elemento de información y posiblemente sea de reforzamiento si tú ya previamente revisaste tu libro, hiciste las actividades, es decir, son todas las actividades complementarias las que te llevan a la adquisición del conocimiento. Pero los papás tienen que aprender que ahí, si ustedes ponen en Google la unidad 1 del tercer grado de español, seguramente alguien ya está haciendo esa labor porque hay muchos docentes muy participativos, muy creativos que lo hacen para sus grupos y luego queda abierta la información. Entonces, todo eso es importante que se den el tiempo de ir viendo y cada día ir supervisando para que a la semana tenga sus evidencias y las puedan mandar, ¿no? Así es.
pero sí es importante esta parte de responsabilizar tanto los adultos como también en menor medida, pero así hacerlos conscientes a los pequeños. Y también es importante esa red de apoyo que pueden tener entre los mismos papás, ¿no? O sea, si yo no sé, pues me apoyo de la amiguita o de la otra mamá de, oye, ¿tú cómo le estás haciendo? Sé que tenemos que hacernos para que también no saturen al profesor y que también entre sus pares, ¿no? Ahora entre los papás o las mamás, pues se puedan apoyar entre ellos, ¿no? Y decir, yo no vi este contenido, cómo se tenía que hacer, tu hijo cómo lo hizo, ¿no? O sea, también apoyarse entre ustedes. O sea, realmente esta parte de la educación ahorita virtual, pues obviamente es complicado por las condiciones, pero yo creo que si nos enfocamos en que no nos queda de otra que adaptarnos, o sea, esa es una. Dos, hacer todo lo posible, pues, para facilitarle el conocimiento, el aprendizaje a nuestros hijos y que realmente, pues, ello ya se vea reflejado después en las calificaciones. Y sí es súper, súper importante que los papás estén conscientes y supervisen que realmente los niños tengan el conocimiento. Porque, por ejemplo, van en sexto grado, porque me ha tocado, he conocido a pequeños que todavía no saben leer bien, no saben las operaciones básicas, ¿no? Como restar, sumar, multiplicar, dividir. Y uno dice, pero ya estás en sexto, ¿cómo no sabes estas operaciones? Entonces, antes pues era como, no, es que es un mal maestro, es que no les enseña nada, sí, pero también estoy yo mi responsabilidad si la escuela no me está proporcionando estas herramientas, estas habilidades, bueno, entonces yo como papá no me puedo quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues ya es culpa de la escuela, si mi hijo no sabe esto es porque ellos no le enseñan, ¿no? Ahora también es mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos pues tengan el mayor conocimiento, ¿no? Y ya para finalizar, algo que también los padres pueden hacer es acercarse a diferentes programas que hay en los diferentes estados y que tienen profesionales adicionales que no son de la SEP, pero que forman parte de programas sociales, por ejemplo, como aquí en la Ciudad de México de Pilares, en donde hay asesores académicos que pueden facilitar y que están en búsqueda de tener gente que les puedan ellos enseñar porque están pagando un salario y tienen la posibilidad de contactarlos y a partir de ahí tener esta asesoría, no solamente la del maestro o la maestra en turno, sino como club de tareas, ¿no? Por las tardes, en fin, hay muchas herramientas, también hay escuelas de facultades de psicología en los estados, donde también quienes están aprendiendo de psicología educativa necesitan también hacer sus prácticas, es decir, hay una gama amplia o si no son estos profesionales, también ubiquen dentro de las familias a la persona con mayor formación y hacerle la petición que de vez en cuando asesoren a los chiquitines en las áreas específicas donde estén fallando, ¿no? Así, y es importante mencionar que estas asesorías son gratuitas, entonces tampoco es como un pretexto de es que no tengo dinero o esta cuestión, sino realmente es accesible en las asesorías, entonces solamente es que realmente se busquen, ¿no? Esta parte de ayuda porque también es válido, ¿no? Ante esta situación, también a veces los papás se creen superhéroes y yo puedo con todo y a veces no es así, ¿no? Entonces, tenemos hasta un cierto límite, entonces también es importante pues buscar ayuda y si hay estas asesorías que son gratuitas, pues qué mejor que aprovecharlas y que además realmente son docentes, ¿no? O sea, no es como cualquier gente que está ahí, ¿no? Sino realmente son personas que sí saben del tema y que pueden, en este caso, apoyar a los chiquitos. Bueno, y ya para despedirnos, Carla, las habilidades que se tienen que desarrollar en cada grado vienen señaladas en los libros de texto. Ahí vienen los objetivos generales, los objetivos específicos, lo que se espera del aprendizaje de los chavitos y eso, insistimos, para que no se haga una brecha más grande, mucho más grande. O sea, a ver, no es cuestión de que estén los padres de familia pensando que tienen que ya con que pasen. No, el tema no es que pasen, el tema es que adquieran las habilidades y no vamos a tener
adolescentes y adultos en un futuro disfuncionales. Si el sistema educativo ha fallado con este ejemplo que pones de chicos y que además está evidenciado a nivel internacional que México tiene problemas en las dos grandes áreas, que es la lectura, ¿no? Porque no sabemos, bueno, la gente luego no sabe leer y no tiene buena lectura de comprensión, y tampoco en la cuestión matemática básica, se va a hacer más grande todavía la brecha y vamos a tener más gente incompetente en un futuro. Entonces, la idea es que hagamos un equipo todos y que los chiquitines que actualmente están por la pandemia no tengan esos problemas, ¿no? Así es. Y es importante ya para finalizar, pues estas habilidades, ¿no? Que como papá ahora tienen que trabajar, ¿no? Y su paciencia, no etiquetar a sus pequeños, ajá, no hacer comentarios de qué burro eres, qué tonto eres, hazlo rápido, o sea, no, o sea, se trata de que son un equipo, tanto papás con hijos, y que realmente entre los dos, pues puedan salir adelante, sacar esta parte académica entre ambos, pero no se trata también de maltratar al pequeño por el autocontrol del adulto, ¿no? Entonces eso es importante porque después, pues obviamente bajan el autoestima de los pequeños y se vuelve aparte un ambiente muy hostil, muy incómodo, y entonces ahora los niños lloran porque es que no, ya llegó el momento de la escuela y mi papá ahora me va a gritar, ya me va a pegar, motivacional, que se sientan seguros, que se sientan con ganas de realmente estudiar y también entender que ellos también están padeciendo esta parte del encierro. Entonces, son muchos factores que también como papás y pequeños pues tienen que entender esa situación, que todos estamos pasando por momentos difíciles y que cada uno a su edad pues lo está como tratando de llevar de la mejor manera posible, pero en el caso de los niños pues hay que ayudarles muchísimo a sobrellevar esta situación y que ellos puedan adquirir el conocimiento, darles atención al 100%, darles tiempo y todo el apoyo que requieran. Tú tuviste o has tenido recientemente experiencia en donde has tenido talleres hasta de 20 niños de manera simultánea y pues de edades diferentes. Y bueno, pues muy brevemente, descríbenos si los chiquitines realmente ponen atención, si son capaces de mantener el manejo de la tecnología, que es romper con lo que dicen las personas que critican esta parte tecnológica. De manera muy breve, Carla, platícanos rápidamente y porque ya nos tenemos que ir por el tiempo. De hecho, sí, los talleres que he dado han sido a través de Zoom y sí me ha tocado ver que justo dejan a los pequeños ya sea con el dispositivo o la computadora y los niñitos encienden el micrófono, lo apagan, atienden las indicaciones, ¿no? En el sentido de cuando yo esté hablando, todos con sus micrófonos apagados y cuando yo decida quién habla, lo enciende. Entonces los niños perfectamente entendieron las reglas, muy participativos, obviamente la dinámica era la parte del cuento, entonces todos captaron el mensaje, todos participaban, entonces realmente los niños tienen la capacidad de realmente adquirir el conocimiento, pero sí hay que hacerlo dinámico, hay que hablarles con palabras bonitas, ¿no? Eres un campeón, eres súper inteligente, contestaste súper bien, porque obviamente les cambia la cara a los pequeños y entonces les dan más ganas, ¿no? De seguir con los talleres, de seguir aprendiendo, porque como ven que uno les está motivando de esa forma y que lo están haciendo bien, pues obviamente los niños dicen, ah, sí, yo puedo, yo voy a aprender, yo quiero esto. Entonces, es motivar a los niños, pero, por ejemplo, ahora que los papás están ahí, pues hay que hacerlo de una manera divertida también a los pequeños, ¿no? Interactuar con ellos, hacer dinámicas. Si ya pasó una hora, pues hay que darse un espacio. Se distraen un ratito, juegan un rato y otra vez vuelven con la cabeza más fresca, ¿no? A retomar la parte de la tarea. Pero sí, los niños tienen la capacidad de poder poner atención a través de estas clases virtuales y de comportarse. Muchísimas gracias, Carla, por todos tus comentarios, tus consejos y pues semanalmente estaremos subiendo videos respecto a cada uno de los temas que aquí han sido expuestos. Vamos a ir analizando a cada uno de los actores en materia educativa y acompañar el proceso de todo este ciclo escolar y que pues ojalá y la gente que nos ve pues se pueda llevar algo. Así que muchísimas gracias. Cualquier comentario que quieran hacernos, que nos lo dejen ahí en el video y con mucho gusto le responderemos. Muchísimas gracias, Carla, y pues te comprometemos a que nos veamos la siguiente semana.
Claro que sí, hasta luego, gracias. Y bueno, pues amigos, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, pues manita arriba, suscríbanse al canal y estamos en permanente comunicación con muchos temas en materia educativa, ahora con este asunto de la pandemia. Hasta la próxima.